Dos niños caminaban hacia la escuela. Eran las 7 de la mañana. Hacía frío. El puente que cruzaban tenía 3 años de construido. Y alguien, en algún momento de esos 3 años, ya sabía exactamente cuándo iba a ceder. No el río, no la lluvia, una persona. Con calculadora, con lápiz, con título universitario. Lo había calculado como quien calcula cuándo vence un contrato. Y lo había calculado bien. Antes de contarte cómo lo hizo, necesitas saber algo. Este no fue el primero. Rodrigo Anselmo Fuentes Villanueva era el tipo de hombre que inspira confianza. Traje gris, modales tranquilos, ingeniero civil con maestría en estructuras por la UNAM. Durante años había dado clases universitarias. Sus estudiantes lo recordaban como alguien meticuloso, que nunca dejaba un cálculo sin revisar. Era también perito certificado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que significa que el Estado mexicano le había dado un sello oficial para decir: este hombre puede juzgar si una obra está bien hecha. Nadie sospechaba nada de él. Del otro lado estaba Miroslava Castellanos, periodista en Veracruz, 38 años, que cubría obra pública desde hacía una década. El tipo de trabajo que no da fama, pero sí callos. Llevaba meses siguiendo los contratos de la Secretaría de Infraestructura del Estado, cuando 3 semanas después del tercer colapso, alguien dejó un sobre en su redacción. Sin remitente, sin nombre. Solo una hoja impresa con 3 filas y 4 columnas. Y una línea escrita a mano, con tinta azul al final. Antes de contarte lo que decía esa hoja, hay algo que necesitas entender sobre los puentes. Todo empezó en 2007. La Secretaría de Infraestructura de Veracruz convocó licitación pública para construir el puente Río Actopan, en el tramo Paso de Ovejas hacia la Antigua. 5 empresas participaron. Ganó Estructuras del Golfo SADCB, con una propuesta 18% por debajo del presupuesto base. En México, cuando una empresa gana una licitación pública así de barata, hay 2 explicaciones posibles. O es muy eficiente, o ya sabe que no va a gastar lo que prometió. El contrato fue de 38.4 millones de pesos. Y si buscabas el nombre de Rodrigo Fuentes Villanueva en el expediente de esa empresa, no lo encontrabas. Aparecía solo el nombre de un prestanombre llamado Humberto Zaratecos. La obra se construyó, se entregó, se certificó como terminada conforme a norma. La firma en ese certificado era del licenciado Gustavo Hierro Palomares, director de licitaciones de la Secretaría. Un hombre con 2 décadas en la administración pública, que según consta en registros internos, nunca visitó ese puente. Y entonces llegó el 14 de noviembre de 2009. A las 3:17 de la madrugada, el tablero central del puente Río Actopan cayó al lecho del río en un solo bloque. No hubo muertos. Era martes de madrugada, y prácticamente no pasaban carros a esa hora. La suerte, o lo que sea que fue eso, lo impidió. El dictamen oficial firmado por el perito de la Secretaría, el doctor Aurelio Meneses Garza, señaló como causa socavación de pilotes por avenida extraordinaria. El único problema con ese dictamen es que la estación meteorológica más cercana registró 4.2 milímetros de lluvia en las 48 horas previas. Lluvia ligera, menos que un aguacero de tarde. Pero aquí es donde la cosa se pone fea de verdad. La póliza de seguro de ese puente vencía el 18 de noviembre de 2009. El puente cayó el 14 de noviembre, 4 días antes. Protección Nacional, la aseguradora, pagó el siniestro en 31 días hábiles, 89.3 millones de pesos. Y 2 meses después, la misma Secretaría licitó la reconstrucción del puente. Y la ganó otra vez Estructuras del Golfo SADCB. En el expediente interno, una nota al margen con letra de Gustavo Hierro Palomares decía: empresa con experiencia probada en el tramo. Ningún peso del seguro cobrado se destinó a la reconstrucción inmediata. Falsa resolución más punto de quiebre, 430-700. Hasta este punto, lo que tienes es un puente mal construido, un dictamen sospechoso y una coincidencia de fechas que incomoda. Pudo haber sido negligencia.
Pudo haber sido mala suerte con el contratista y corrupción en el dictamen. Esas cosas pasan en México. Pasan en muchos países. Un solo caso no construye un patrón. Pero el 22 de agosto de 2013, colapsó el puente Las Choapas II, en Cozoleacaque. También construido por Estructuras del Golfo. También certificado por Hierro Palomares. También dictaminado por Meneses Garza, esta vez con la causa: deterioro acelerado por tráfico pesado, fuera de normativa. Los registros de aforo vehicular de la caseta más cercana Mostraban que el tráfico, en ese tramo, había sido un 23% menor que el proyectado. La póliza de ese puente vencía el 29 de agosto de 2013. El puente cayó el 22. 7 días antes. Cobro del seguro, 134 millones de pesos. 2 puentes. 2 vencimientos de seguro. 2 colapsos en la ventana de días previa. En ese momento, si alguien en la Secretaría hubiera cruzado esos datos, la historia habría terminado ahí. Pero nadie lo cruzó. O alguien sí lo cruzó y decidió no ver nada. Y entonces llegó el 9 de febrero de 2016. Álamo Temapache, Veracruz. El puente Arroyo Vinasco, construido en 2013. 3 años de vida. Y esta vez no fue de madrugada. Fue a las 7:15 de la mañana, con tráfico escolar. El tablero se dio mientras 4 personas lo cruzaban a pie. 2 mujeres adultas. 2 niños de 8 y 11 años que iban a la escuela primaria Lázaro Cárdenas. Los 4 murieron. La póliza vencía el 14 de febrero, 5 días después. Y aquí es donde alguien cometió un error. O quizás, donde el sistema por primera vez dejó entrar a alguien que no estaba en la lista de los que debían ver. La aseguradora designó a la ingeniera Patricia Solórzano para el peritaje del tercer colapso. 47 años, independiente, sin vínculos con la Secretaría. Solórzano revisó las vigas de concreto recuperadas del derrumbe y encontró algo que no debería estar ahí. Las estribas de acero de refuerzo, los flejes metálicos que dan resistencia a las columnas, mostraban una reducción de sección del 40%. Uniforme, simétrica, y los bordes de corte no estaban oxidados. Eso importa. Cuando el acero se corroe con el tiempo, los bordes se oxidan de forma irregular. Estos bordes eran limpios, habían sido cortados a propósito. Y el concreto de 3 de las 4 columnas principales tenía el doble de agua en su mezcla de lo que especificaba el proyecto. Con esa relación de agua y cemento, el concreto no alcanza ni la mitad de su resistencia nominal. Un puente así no dura 5 años, dura lo que alguien calcule que debe durar. Solórzano presentó su informe preliminar. 4 días después, fue removida del caso. La aseguradora no dio explicaciones públicas. Pero Miroslava Castellanos ya tenía el sobre, la hoja con las 3 filas y las 4 columnas. Nombre del puente, fecha de colapso, fecha de vencimiento del seguro, monto cobrado. Y la línea a mano al final. Busca las memorias de cálculo del río Actopan, compáralas con lo que se construyó. Castellanos publicó su primer artículo el 15 de marzo de 2016. En 48 horas, 340,000 lecturas. Para un portal regional de Veracruz, eso no es normal. A los pocos días, encontró su carro con las 4 llantas cortadas frente a su casa. Y recibió 2 llamadas telefónicas donde nadie hablaba. Solo se escuchaba respiración al otro lado. Lo que descubrieron los investigadores a continuación, ni ellos mismos podían creerlo del todo. En octubre de 2017, tras 19 meses de presión periodística, la Fiscalía ejecutó cateos simultáneos. En el despacho de Fuentes Villanueva, encontraron 3 carpetas azules, una por cada puente, con las memorias de cálculo originales. Anotaciones en lápiz mostraban secciones de acero deliberadamente reducidas. Y junto a cada cálculo, una línea de tiempo con una fecha anotada. La fecha proyectada de colapso del puente Río Actopan, escrita con la letra de Fuentes Villanueva. 14 de noviembre de 2009. El puente cayó el 14 de noviembre de 2009. Las guardaba en su despacho. Cuando el sobrino, Ernesto Bracamontes, firmó su acuerdo de colaboración con la Fiscalía y declaró durante 11 horas,
explicó el método con una precisión que dejó helados a los fiscales. En las etapas finales de construcción, el equipo sustituía las varillas de acero especificadas por varillas de menor calibre. El material sobrante se vendía como chatarra. En las columnas críticas, aplicaban cloruro de calcio en concentración 4 veces superior a la permitida, lo que acelera la corrosión interna del acero sin que nada sea visible desde fuera. El proceso tenía un margen de error de 6 a 8 semanas sobre la fecha proyectada. Mi tío calculaba cuándo iba a ceder como quien calcula cuándo vence un pagaré, declaró Bracamontes. También reveló un cuarto puente, en Tuxpan, que estaba en construcción con el mismo mecanismo ya instalado. Lo intervinieron 72 horas antes de que comenzara a colapsar. Pero el giro real no fue ese. Cuando los investigadores revisaron la póliza del cuarto puente, la aseguradora no era Protección Nacional. Era Seguros Pacífico del Golfo S.A., constituida 8 meses antes en Monterrey con capital mínimo. El apoderado legal de esa aseguradora era Humberto Zárate Cos, el mismo prestanombre que aparecía como dueño de Estructuras del Golfo. Rodrigo Fuentes Villanueva no solo diseñaba los puentes para que cayeran, no solo los construía para que cayeran. En el cuarto caso, también era el dueño de la aseguradora que iba a cobrar el siniestro. Era el asegurado y el asegurador. Diseñaba el crimen y firmaba su propio rescate. La pregunta que quedó sin responder es esta. ¿Cuántos puentes más, en cuántos otros estados, llevan hoy una fecha anotada en lápiz que nadie ha encontrado todavía? El doctor Meneses Garza, el perito que firmó los 3 dictámenes de falla natural, se jubiló en 2017. Nunca fue llamado a declarar. Vive en un fraccionamiento privado en Mérida, Yucatán, que adquirió en 2016 por 4.2 millones de pesos, pagados en efectivo, según el registro público de la propiedad. Gustavo Hierro Palomares, el funcionario que firmó los contratos sin visitar los puentes, enfrentó proceso penal. Rodrigo Fuentes Villanueva fue detenido. El sistema que los protegió durante casi 10 años sigue, en gran parte, intacto. Lo que me queda de este caso no es la ingeniería del crimen, aunque sea perturbadora. Lo que me queda es el sobre Manila. Alguien, desde adentro, vio lo que pasaba y decidió que no podía quedarse callado. No fue un fiscal, no fue un auditor, fue una persona anónima que imprimió una hoja de cálculo, la metió en un sobre y la mandó a una periodista. Y eso, aunque suene pequeño, fue lo que lo detuvo. Si este caso te dejó pensando, hay muchos más como este. Casos donde la corrupción no se ve a simple vista, donde está enterrada en memorias de cálculo y pólizas de seguro y firmas de funcionarios que nunca visitaron nada. Esos son los que más me interesa contar aquí. Suscríbete si quieres seguir escuchando.